Les presentamos un breve resumen de noticias del mes de marzo del 2025 para Notionda. Bienvenidos. Lunes 3 de marzo. Aquí les hablaré sobre la clausura de restaurantes de su familia. Están muy enfermos. El alcalde de Guayaquil publicó un video en el que se observa a funcionarios de ARSA durante el cierre de establecimiento. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre la clausura de varios restaurantes de propiedad de su familia, ocurrida la noche del jueves 3 de marzo, por parte de funcionarios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA. Sigue la persecución del gobierno, clausuran el restaurante La Fogata, propiedad de la familia. Por supuestamente 2 cucarachas que no existen. Martes 4 de marzo. Luisa González anuncia que bajará el IVA y el riesgo se dispara a 1.487. La cifra es la más alta en un año. La candidata plantea bajarlo al 12%. Se temen problemas fiscales y distanciamiento del FMI. Unas declaraciones de la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, han causado revuelo en los mercados internacionales. La postulante afirmó que una de las primeras medidas al llegar a la presidencia, de ganar el próximo 13 de abril de 2025, será bajar el impuesto al valor agregado IVA del 15 al 12%. Una de las primeras medidas que tomaremos será bajar el IVA del 15% al 12%, tal como lo hemos prometido. Miércoles 5 de marzo. A las 21:14 de este miércoles 26 de febrero de 2025, en la cuenta de X de la Policía Nacional, se publicó un video de 2 minutos y 11 segundos de duración. En la grabación aparece el comandante de la institución uniformada, general Víctor Zárate, junto a otros altos oficiales de la cúpula policial con el objetivo de enviar un mensaje a 56.000 los efectivos que pertenecen a su institución. Dice que el alto mando está más unido que nunca, trabajando por la paz y a la seguridad del país. Jueves 6 de marzo. El cohete Starship de SpaceX explotó poco después de su lanzamiento. El incidente ocurrió poco después de que las dos partes de la nave se separaran y que el Super Heavy, que la impulsa, regresara con éxito a su base en Texas. Octavo vuelo de prueba del Starship, el cohete más grande y poderoso del mundial. La compañía SpaceX lanzó finalmente este jueves 6 de marzo su octavo vuelo de prueba del Starship, el cohete más grande y poderoso del mundo, pero poco después perdió contacto con la nave. Según confirmó poco después la empresa de Elon Musk. SpaceX confirma que la etapa superior de la nave Starship para el vuelo 8 se perdió después de perder los motores y el control de la marea unos 20 segundos antes de completar su ascenso, indicó en su cuenta de X y agregó que pronto comenzarán una investigación sobre lo ocurrido, que parece recordar a un fallo similar que condenó al vehículo espacial Flight 7 de SpaceX en enero. Jueves 6 de marzo. Operativo en urbanización de La Aurora, Daule, 4 detenidos y dinero incautado. Uno de los detenidos tiene tatuado una imagen de Santa Muerte en su espalda. En un amplio operativo de seguridad ejecutado en la madrugada del miércoles 5 de marzo, el bloque de seguridad, conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, allanó 10 viviendas en una urbanización de La Aurora, en el cantón Daule. Guayaquil, Armada despliega 200 militares en operativo contra el crimen. El operativo, que inició a las 5:30, dejó como resultado la detención de 4 personas, entre ellas 2 ciudadanos extranjeros, un venezolano y un colombiano. Uno de los detenidos llamó atención a la de las autoridades al portar en su espalda un tatuaje de la Santa Muerte, una imagen asociada en algunos casos con grupos delictivos. Daños. La Joya denuncia nuevos daños en calles principales de La Joya y Villa del Rey. ¿Cuánto dinero fue incautado durante las intervenciones? Los agentes incautaron $28.360 en efectivo, cámaras de videovigilancia, candados especializados para contenedores y dispositivos GPS incorporados en candados, utilizados para el rastreo de cargamentos, informó el coronel Marcelo Castillo, jefe del distrito. Daule. Jueves 6 de marzo. Ataque a carro blindado en Guayaquil. ¿Qué buscaban los delincuentes? 6 individuos participaron de este hecho delictivo registrado este jueves 6 de marzo, en el norte de la ciudad. 6 delincuentes asaltaron un vehículo blindado la mañana del jueves 6 de marzo, en la calle Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil. Creyeron llevarse una gran suma de dinero, pero al final se encontraron con una sorpresa. Dentro del bolso robado solo había documentos, entre ellos pasaportes y visas americanas. Los asaltantes llegaron en un automóvil gris y atacaron el blindado, hiriendo a 2 custodios. En su intento de huida, interceptaron un taxi, obligaron al conductor a bajar y tomaron el vehículo. Sin embargo, los ocupantes del blindado intentaron detenerlos impactando la parte trasera del taxi. Ante esto, los delincuentes abandonaron el taxi y abordaron un auto dorado, también robado en el momento.
Finalmente, escaparon y dejaron el vehículo abandonado en la Ciudadela Alborada. Viernes 7 de marzo. Masacre en Socio Vivienda 2 deja 19 muertos. ¿Quiénes son las víctimas y qué ocurrió? El ataque, atribuido a disputas entre facciones criminales, refleja la escalada de violencia en Guayaquil la tarde de este jueves 6 de marzo, una masacre en el sector de Socio, Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil, dejó 19 muertos y 6 heridos. El ataque, ejecutado de manera simultánea en 4 puntos distintos de la zona, se suma a la ola de violencia que azota la ciudad. El carro de medicina legal hizo su arribo al sitio del suceso. Masacre en Socio Vivienda 2 y 19 muertos es el saldo de este nuevo hecho violento, ataque coordinado y múltiples víctimas según información preliminar. No todas las víctimas han sido identificadas, y entre los fallecidos habría menores de edad. Viernes 7 de marzo. Daniel Noboa oficializó nuevas autoridades en las gobernaciones de Santa Elena, Los Ríos y Esmeraldas este miércoles 5 de marzo. Javier Buitrón, quien estaba a cargo de gobernación de Esmeraldas desde enero de 2024, ahora estará en Los Ríos. Es coronel en servicio pasivo de la Policía Nacional. Santa Elena tendrá como autoridad a Gilberto Pino Herrera, representante del presidente de la República ante el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En las elecciones del 9 de febrero, fue el tercer candidato de Acción Democrática Nacional para asambleísta provinciales de Santa Elena. No quedó electo. La gobernación de Esmeraldas estará ocupada por Segundo Jaramillo Paredes, general de distrito de la policía. Estuvo más de 20 años en el Grupo de Intervención y Rescate GIR. Estos cambios se producen en medio de la emergencia invernal que golpea a esas 3 provincias costeras. Viernes 7 de marzo. Caso Triple A, el segundo intento para vincular a Aquiles Álvarez, fue el 14 de marzo. La diligencia de el miércoles no se pudo realizar por un quebranto en la salud del defensor del alcalde de Guayaquil. El juez anticorrupción Jairo García decidió postergar la audiencia de vinculación del caso Triple A para el 14 de marzo de 2025, desde las 7:45. Se realizará de forma presencial en Quito y con conexión telemática para los abogados que no puedan acudir. Este miércoles 5 de marzo, la diligencia no se pudo realizar debido a la inasistencia de la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Viernes 7 de marzo. Centro de Salud Ciudad Victoria. En octubre de 2018, fue apenas inaugurado el Centro de Salud Ciudad Victoria, ahora visiblemente afectado. El Centro de Salud Ciudad Victoria paraliza su atención tras intensas lluvias. Lunes 10 de marzo. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió al grado de violencia que registra Nueva Prosperina. Pidió acción inmediata. El 6 de marzo, Socio, Vivienda 2, un barrio del distrito Nueva Prosperina, se convirtió en el escenario de una masacre que dejó un saldo de al menos 22 personas asesinadas, en su mayoría víctimas de la violencia, ligada a disputas entre facciones de la banda narcoterrorista Los Tiguerones. Durante la misma jornada, otros 6 homicidios se registraron en la misma zona, elevando la cifra a 25 muertes en solo una tarde. Víctimas de la masacre en Socio Vivienda 2. Masacre en Socio Vivienda 2. Estas son las víctimas. Alcalde de Guayaquil pide acción urgente contra la violencia. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió entonces a estos hechos, con gran preocupación, calificando la situación como una barbaridad. Lunes 10 de marzo. Trump interviene para frenar el primer encontronazo entre Elon Musk y Marco Rubio. El multimillonario y el secretario de Estado se enzarzaron en una bronca en la Casa Blanca que el presidente trató de resolver de forma salomónica. Elon Musk recibe el aplauso de los republicanos durante el discurso al Congreso de Donald Trump el martes en el Capitolio. Elon Musk recibe el aplauso de los republicanos durante el discurso al Congreso de Donald Trump el martes en el Capitolio. Entre las numerosas apuestas que corren por los círculos del poder en Washington sobre quién podría ser la primera baja de la administración de Donald Trump, muchos nombraban hasta hace unos días a Elon Musk. Lunes 10 de marzo. La violencia desata caos en los puertos de Santa Elena. 2 nuevos asesinatos se registraron en la provincia. Uno en Anconcito y otro en Palmar, ambos en actos públicos. La violencia se hizo presente en los puertos de la provincia de Santa Elena, con 2 asesinatos, registrados la noche del viernes 7 de marzo. En Anconcito Salinas, un hombre fue atacado mientras observaba un partido de indoor fútbol, mientras que en Palmar Santa Elena, otro ciudadano fue abatido cerca de una fiesta de graduación. Leandro González Malavé, conocido como Titi, se encontraba en las gradas de la cancha de uso múltiple del barrio Paraíso, en Anconcito, alentando a sus amigos en un partido cuando un hombre se le acercó y él le disparó en la cabeza. El ataque, ocurrido al anochecer,
transformó la algarabía del encuentro en llanto y desesperación. Eran dos sujetos que estaban en las gradas viendo el juego. Uno salió primero y fue hacia una moto negra, luego el otro bajó, con un arma, y él le disparó a Titi, relató un testigo visiblemente nervioso. Los presentes quedaron conmocionados. Titi, quien se dedicaba a la pesca, también era un destacado futbolista local. Martes 11 de marzo. Quito, en la casa de alias Pepe la policía encontró armas de fuego y una escopeta. Hubo un enfrentamiento armado que dejó un sospechoso muerto. En la casa de un implicado, se halló el armamento. La alerta ciudadana sobre un intento de robo pasada la medianoche del 9 de marzo de 2025 en el cantón Rumiñahui, por parte de un grupo de personas, que estaban a bordo de una camioneta, permitió su detención. Según la policía, al notar la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron evadir el control, por lo que se inició una persecución que terminó en el Valle de los Chillos. La información detalla que cuando el auto detuvo la marcha, se bajaron 5 hombres armados. También se aprehendió a 3 hombres de nacionalidad ecuatoriana. Martes 11 de marzo. Iván Andrade deja la CUN para asumir la presidencia de Banco del Pacífico. El Ejecutivo reemplazará en funciones a Roberto González Müller, quien renunció al cargo. Nuevos cambios en las principales cabezas de las instituciones financieras públicas del país. Tras la renuncia de Roberto González Müller a la presidencia ejecutiva de Banco del Pacífico, se anuncia que Iván Andrade lo reemplazará en funciones. Para asumir este nuevo cargo, Andrade, por su parte, ha debido dejar la presidencia de la Corporación Financiera Nacional, poniendo con ello fin a su segundo periodo de gestión en esa institución, que se inició en junio de 2024. Martes 11 de marzo. Guayaquil, autoridades piden al gobierno levantar un cerco epidemiológico para evitar la propagación de tuberculosis. La mayoría de casos se concentran en la penitenciaría del Litoral, donde cerca de 1000 de los 7000 reos presentan la enfermedad. Penitenciaría del Litoral. En dicho reclusorio, donde permanecen cerca de 7000 presos, aproximadamente 1000 están contagiados con tuberculosis, según la Pastoral Penitenciaria y organismos de derechos humanos. Martes 11 de marzo. Fiscal General de Perú confirma 34 denuncias contra Dina Boluarte. La oficiana mandataria peruana enfrenta múltiples acusaciones, mientras la Fiscalía rechaza su versión de un golpe blando en su contra. Fiscalía de Perú exige a Boluarte documentación sobre su cirugía oculta. Icono mayor que más visto. La Fiscal General de Perú, Delia Espinosa, confirmó este domingo 9 de marzo que la presidenta Dina Boluarte tiene en su contra 34 denuncias, desmintiendo las acusaciones de la mandataria sobre una supuesta persecución política. Martes 11 de marzo. La Fiscalía apeló la sentencia. Esto mientras el Ministerio del Interior anuncia nuevamente una recompensa millonaria por José Adolfo Macías, cabecilla máximo de los coneros, por no demostrarse acción de culpa. Marco Acuche y Iván B. fueron declarados inocentes por el delito de evasión. Los dos guías penitenciarios de 57 y 52 años respectivamente, fueron procesados por la fuga de alias Fito en enero de 2024. Así consta en la página del Consejo de la Judicatura. Revisó el expediente del caso, donde el juez además mencionó que debió realizarse una investigación más profunda para establecer lo que ocurrió en la cárcel regional Guayas, donde estaba recluido José Adolfo Macías Villamar, cabecilla de los coneros. La audiencia contra los agentes. Martes 11 de marzo de 2025. Ángelo Chamba. En el primer día de juicio de Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, el fiscal Leonardo Alarcón ha presentado 2 testigos y un perito para sostener su acusación por presunta oferta para realizar tráfico de influencias. Sebastián Barreiro fue detenido en Cuenca y trasladado a la cárcel La Roca, investigado por supuesto tráfico de influencias. El hijo de Verónica Abad sigue preso por una jugada dilatoria. El primero en ser llamado fue un perito de audio y video, quien leyó la declaración de la víctima, Romel Pérez Chicaiza, cuyo audio fue grabado en una cámara de G6. La diligencia se realiza en la Unidad Judicial Norte, en Quito, ante un tribunal presidido por la jueza Clara Soria. Martes 11 de marzo. Descubren 2 casos de tráfico de armas. En una isla del Golfo de Guayaquil se realizaron allanamientos donde se realizaron varios hallazgos. Hay 6 personas procesadas. Durante el último fin de semana, se llevaron a cabo operaciones policiales en el Golfo de Guayaquil, específicamente en Camaroneras de la isla Mondragón. Estos eventos, coordinados por el bloque de seguridad y alertados gracias a información del SU-911, resultaron en la aprehensión de 6 individuos y el decomiso de un considerable arsenal. 2 operativos consecutivos revelan actividades sospechosas. El primer allanamiento
tuvo lugar tras recibir datos del sistema SU-911. Martes 11 de marzo. Mayra Salazar viajará a otro país, tras salir de la cárcel este viernes 14 de marzo, quiere una vida tranquila. Audiencia de disculpas públicas como parte de la sentencia del caso Metástasis. La vida de Mayra Salazar cambió por completo el 14 de diciembre del 2023, cuando fue detenida en un operativo simultáneo que dio inicio al caso Metástasis. 1 año y 3 meses después, la comunicadora se alista para comenzar una nueva etapa en el exterior. Quiere trabajar en algo sencillo, que le permita sostenerse, revela su abogado Leonardo Toledo. Su nombre acaparó titulares durante todo el 2024 luego de que la fiscalía publicó chats de su celular, en los que revelaba información de una estructura criminal para favorecer al narcotraficante fallecido Leandro Norero. Miércoles 12 de marzo. Gustavo Petro convocará a una consulta popular para reformas en salud y trabajo. El anuncio surge luego de que 8 de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado firmaran una resolución que propone archivar la iniciativa laboral. Miércoles 12 de marzo. El patio de una concesionaria de Machala fue atacada con artefactos explosivos desde el viernes pasado. Se han registrado varios atentados con explosivos a locales de Machala. Se trata de la segunda concesionaria atacada en este periodo. El patio de una concesionaria de Machala fue atacada con artefactos explosivos. Imagen de un ataque con explosivos a una concesionaria de Machala. La madrugada de este 11 de marzo. Redes sociales. Mou Player, una concesionaria de vehículos de Machala, ubicada en las calles 25 de junio y Guillermo Castro, fue atacada con artefactos explosivos la madrugada de este martes, 11 de marzo. A las 2:04 delincuentes se bajaron de un vehículo para lanzar bombas molotov al patio del establecimiento. Miércoles 12 de marzo. Noboa decreta descuento en la planilla de luz por lluvias. Noboa decreta descuento en la planilla de luz por lluvias. ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Qué provincias se beneficiarán con el descuento en la factura? Daniel Noboa ha anunciado la medida para algunos hogares. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha anunciado una compensación en las facturas de electricidad para los hogares de 8 provincias afectadas por las intensas lluvias de la temporada invernal. A partir de marzo de 2025, los residentes de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay recibirán un descuento equivalente a 180 Q en su factura de energía eléctrica, según se detalla en el decreto ejecutivo 561 firmado este martes 11 de marzo de 2025. Miércoles 12 de marzo. Trump invita a Zelensky a regresar a la Casa Blanca tras aceptar tregua con Rusia. El presidente de EU dio por superada la discusión con su homólogo ucraniano y espera que Putin acepte la propuesta. Zelensky plantea una tregua con Trump para avanzar hacia la paz. Todo lo que se dijo en la reunión entre Trump y Zelensky, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 11 de marzo que el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, está invitado a regresar a la Casa Blanca, marcando un cambio de tono tras la polémica discusión que ambos sostuvieron en su última reunión a finales de febrero. Claro, por supuesto, respondió Trump al ser consultado por la prensa en los jardines de la Casa Blanca sobre si volvería a recibir. Miércoles 12 de marzo. Salud niega que haya brote de tuberculosis, pero Guayaquil no baja la guardia. En 2024 hubo 490 casos en la zona 8, en lo que va del año. 520. Dice que ningún reo ha fallecido por la enfermedad. No hay un brote de tuberculosis en Guayaquil, lo confirmaron finalmente ayer las autoridades. Sin embargo, la situación es grave, existen casos, y son muchos, cientos o incluso miles en la ciudad, según las cifras de salud de 2024. Y eso no lo pasan desapercibido, ni lo están ignorando los ciudadanos que exigen, más allá de campañas preventivas y de control, la creación de un hospital exclusivo para tratar esta enfermedad, tal como existió en el pasado. En lo que va de este año, se registran 520 casos en la zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán y San Borondón. En 2024, la cifra alcanzó los 490 casos. Confirma que no hay muertes por tuberculosis en la penitenciaria del Litoral. ¿Qué pasa en la penitenciaría del Litoral? Este 11 de marzo, como estaba previsto, el CUE cantonal llevó a cabo una mesa de salud para hablar sobre el supuesto brote de tuberculosis terabyte que, el fin de semana, se había informado que existía en la penitenciaria del Litoral y que habría causado la muerte de 5 reos. Y aunque los representantes del Ministerio de Salud presentes en la reunión desmintieron que las muertes hayan sido causadas por tuberculosis y negaron la existencia de un brote en la penitenciaría, confirmaron que hay 565 reos con diagnóstico positivo, aunque no necesariamente diagnosticados este año. A nivel nacional,
Vladimir Ramírez, representante de salud de la zona 8 Guayaquil, Durán y San Borondón, precisó que hay 1.115 casos de tuberculosis en las cárceles, los cuales están recibiendo tratamiento completo. Miércoles 12 de marzo. Masacre en Sociovivienda, 9 de 14 detenidos tienen prisión preventiva. A 4 sospechosos se los procesó por asesinato y al resto por tenencia de armas. Esto mientras continúan los asesinatos en esa zona de Guayaquil. Horas después de la masacre en Sociovivienda, que dejó 22 fallecidos en esa zona del noroeste de Guayaquil, hubo un mega operativo. Decenas de policías ingresaron a las etapas 1, 2 y 3 del plan habitacional donde residen más de 25.000 personas. Ese día, luego de allanamientos ejecutados entre la noche del 6 de marzo y la madrugada del 7, hubo 14 detenidos, 2 de ellos adolescentes. Según consta en los informes de aprehensión, los sospechosos serían miembros del grupo criminal Los Tiguerones. Freddy M., Gen C., Arlos y Cristillan H., Juan R. y Juan M. fueron capturados pasadas las 22:30 del jueves 6 de marzo en Sociovivienda, cuando estaban en una terraza supuestamente manipulando armas de fuego. En el allanamiento se encontraron 5 fusiles y una escopeta, más de 500 municiones y alimentadoras. Parte de los objetos estaban en una maleta negra. En el documento, se detalla que el departamento donde fueron localizados los sospechosos de 16, 19 y 27 años, estaba vacío. En su contra, según se detalla en el acta de audiencia, consta la versión de un testigo del hecho violento y las actas de levantamiento de los cadáveres, que dejó el ataque responde a la disputa entre los Tiguerones Igualitos y la facción Los Tiguerones Fénix, aliada a los Águilas. El testigo habría revelado los nombres de las personas que supuestamente participaron en la masacre. Miércoles 12 de marzo. La Policía Nacional abatió a 2 delincuentes en Esmeraldas y Daule. El 11 de marzo, en lo que va del 2025, la Policía Nacional ha abatido en uso legítimo de fuerza a 30 sospechosos de delitos. La Policía Nacional abatió a 2 delincuentes en Esmeraldas y Daule. Abatió a 2 delincuentes en uso legítimo de la fuerza este viernes 11 de marzo, por los delitos de robo y secuestro, en Daule y Esmeraldas. En el caso del cantón guayacense, ocurrió tras persecución ininterrumpida. Los agentes identificaron a sujetos implicados en el delito de robo de un camión y secuestro del conductor. Los antisociales, al ver a los policías, usaron una pistola y los agentes respondieron con sus armas de dotación. Miércoles 12 de marzo. Lluvias intensas provocan inundaciones, colapso de infraestructura y emergencia en 2 provincias ecuatorianas. La ciudad de Loja enfrenta una crisis sin precedentes tras el desbordamiento del río Malacatos, que atraviesa el casco urbano. La crecida de las aguas ha provocado la inundación de viviendas y locales comerciales, además del colapso del puente de la calle Imbabura, dejando incomunicadas a varias zonas. Caos en las calles y pérdidas materiales. Maquinaria realiza trabajos de limpieza en Cuenca Girón Pasaje. Estado de vías en Ecuador, en Azuay, Bolívar y Napo. Jueves 13 de marzo del 2025. Un exconcejal de Durán fue liberado de secuestro. Después de 2 días en cautiverio, el exconcejal Jorge Pacheco fue liberado el miércoles 12 de marzo en una intervención en el sector La 40. Fue secuestrado hace 2 días en el exterior de su negocio. Bloque de seguridad rescató a Jorge Pacheco, exconcejal de Durán, este 12 de marzo, quien sufrió un secuestro el lunes 10 de marzo. Fue liberado esta mañana en el sector LA 40 de ese cantón, durante 3 intervenciones realizadas tras recibir información de inteligencia militar. Pacheco fue secuestrado el lunes pasado, mientras estaba en los exteriores de su negocio en la ciudadela ferroviaria. Hombres armados lo obligaron a entrar a un vehículo. Jueves 13 de marzo. Fiscalía abrió una investigación previa en contra del juez del C., Guillermo Ortega, por presunta concusión y cohecho. En la causa, también se investigará a Hermel Tayupanda Cubi, prefecto de Chimborazo, y a Sebastián López Montero, abogado. El 2 de octubre de 2024, Marlon Andrés Pasquel, presidente del colectivo Frente Ciudadano, presentó una denuncia en fiscalía en contra de las 3 personas mencionadas. Testimonio de Mijael Hernández Pasquel se basó en el testimonio anticipado que dio Mijael Hernández, es director de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura en la administración de Wilman Terán, en el caso Plaga en septiembre de 2024. Hernández dijo que fue uno de los abogados de Hermel Tayupanda en un caso de violencia política de género en el C. Según su versión, Tayupanda no estaba conforme con su asesoría jurídica y contrató a otros 2 abogados. Y estos habrían pagado US 30.000 a. Jueves 13 de marzo. La vicepresidenta Verónica Abad ganó uno de los recursos judiciales
que tiene planteados en diferentes instancias. Se trata de la primera acción de protección que presentó en contra del Ministerio de Trabajo por la apertura de un sumario administrativo, que luego terminó en una suspensión de 150 días. Este caso se remonta a septiembre de 2024, cuando el Ministerio de Trabajo procedió con el inicio del sumario porque, según el gobierno, Verónica Abad no salió a tiempo de Israel, que se presentó tarde en Turquía. Abad presentó una acción de protección para frenar ese proceso. Pero la jueza Gloria Mayorga rechazó el recurso el 30 de septiembre de 2024. La defensa de Verónica Abad apeló esa decisión judicial de primera instancia y el caso subió a una sala de la Corte Provincial de Pichín. Jueves 13 de marzo. Dos explosiones afuera de la penitenciaría del Litoral dejan un muerto y daños en vehículos y viviendas. Según información preliminar, dos coches bomba estallaron alrededor de la 1:30 de este jueves, 13 de marzo. Dos explosiones afuera de la penitenciaría del Litoral dejan un muerto y daños en vehículos y viviendas. La víctima mortal es un guía penitenciario murió y otra persona resultó herida tras dos explosiones registradas afuera de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande de Ecuador, ubicada en Guayaquil. Jueves 13 de marzo. La radiografía de tórax del Papa Francisco confirma que su salud ha mejorado. La radiografía de tórax confirma la evolución positiva del pontífice, quien continúa bajo supervisión médica y realiza ejercicios de fisioterapia respiratoria. Papa Francisco, de 88 años, continúa hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece desde el 14 de febrero, debido a una neumonía bilateral y complicaciones respiratorias. Este miércoles 12 de marzo, el Vaticano confirmó que la última radiografía de tórax realizada al pontífice ha mostrado signos de mejoría, consolidando los avances en su estado de salud. Jueves 13 de marzo. 103 detenidos en las protestas de jubilados en Argentina. La protesta semanal de jubilados frente al Congreso escaló en violencia tras la intervención de barras bravas y sindicatos, desatando enfrentamientos con la policía. Jueves 13 de marzo. La Corte Constitucional no dio paso a la reforma de Daniel Noboa sobre prisión preventiva. Los magistrados concluyeron que el cambio restringe derechos y llamaron la atención al primer mandatario. La Corte Constitucional no dio paso a la propuesta de reforma parcial planteada por el presidente Daniel Noboa. Sobre la prisión preventiva. El primer mandatario pretendía cambiar el artículo 77 de la Constitución para que los jueces tengan la obligación de dictar la medida cautelar de prisión en casos de terrorismo y crimen organizado. La Corte indica que la prisión preventiva es excepcional porque se dicta al inicio del proceso, cuando la persona implicada goza de inocencia y aún no ha sido juzgada y condenada. Jueves 13 de marzo. Trump espera la decisión de Rusia sobre la tregua en Ucrania. El Kremlin espera a que Rubio le informe de negociaciones para responder a la tregua. Ucrania y Geo acuerdan una tregua de un mes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el almuerzo anual de amigos de Irlanda en el Capitolio de Estados Unidos en Washington. El gobierno de Donald Trump ha dado un nuevo paso en su estrategia para frenar la guerra en Ucrania con el envío de Steve Witkoff a Moscú. Viernes 14 de marzo. Red narco dedicada a contaminar contenedores fue desmantelada en Ecuador. El operativo se ejecutó en cooperación con agentes de España, Alemania, Bélgica e Italia. 36 personas fueron detenidas y la afectación a la organización es de US 966 millones. 59 personas fueron detenidas en un operativo internacional para desmantelar una red de narcotráfico. 36 sospechosos estaban en Ecuador. Los 50 allanamientos se ejecutaron simultáneamente en Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Manabí, El Oro y Esmeraldas. Agentes de la Dirección de Antinarcóticos capturaron a 36 personas presuntamente vinculadas a una red que contaminaba contenedores de frutas con droga. La operación contó con ayuda internacional de Europol. Agentes de España, Alemania, Italia y Bélgica arribaron a Ecuador para los allanamientos. Según información preliminar, la afectación a la red narco sería de US 966 millones en 2 años, que duró la investigación. Viernes 14 de marzo. 2 cabezas humanas fueron dejadas en 2 puentes de Babahoyo, Louisiana. Ciudadanía reportó simultáneamente que sujetos dejaron 2 cabezas humanas en los puentes de la avenida Clemente Vaquerizo. La policía investiga las circunstancias del crimen. Sujetos dejaron cabezas y restos humanos en fundas en los puentes de las parroquias El Salto y Barreiro, de la avenida Clemente Vaquerizo de la ciudad de Babahoyo, la tarde de este jueves, 13 de marzo. Viernes 14 de marzo. Caso Metástasis. Mayra Salazar pagó los sus 22.860 que debía al Estado en 3 transferencias. La defensa de Mayra Salazar manifestó que ella saldrá mañana de la cárcel de Cotopaxi con un importante resguardo para llegar al aeropuerto de Quito.
La corrupción es uno de los principales problemas que deberá enfrentar Ecuador con la llegada de un nuevo presidente. Caso Metástasis. Wilman Terán y otros 19 sentenciados deberán pagar US 4 millones como reparación económica. Mayra Salazar, sentenciada por delincuencia organizada, pagó los US 22.860 que debía a entidades del Estado ecuatoriano por conceptos de multa y reparación integral por su pena en el caso Metástasis. Viernes 14 de marzo. Que prohíbe uso de celulares en segunda vuelta de las elecciones 2025 en Ecuador. Mayoría del CNE aprueba informe jurídico que recomienda prohibir uso de celulares y otros aparatos electrónicos durante el sufragio, a un mes de la segunda vuelta de las elecciones 2025 en Ecuador. Con 3 votos a favor y una abstención, el Consejo Nacional Electoral que aprobó este jueves, 13 de marzo de 2025, una inédita resolución que prohíbe a los electores el uso de celulares al momento de ejercer su derecho al voto, a un mes de la segunda vuelta electoral en Ecuador. L mayoría en el Pleno, compuesta por la presidenta Diana Atamant, el vicepresidente Enrique Pita, y el consejero José Cabrera, acogió una moción de este último encaminada a prohibir el uso de dispositivos móviles, eléctricos y oblicua o electrónicos, al momento de votar, basado en un informe jurídico de la entidad. Igual prohibición se aplicará para los miembros de las juntas receptoras del voto, a partir de las 17, cuando se cierren las urnas, y se contempla que solo uno de ellos podrá usar estos dispositivos al momento de realizar las operaciones matemáticas para llenar las actas de escrutinio. L a votación de ADNI. El correísmo creció, pero Daniel Noboa ganó el doble de votos que Luisa González. La medida fue tachada de ilegal e inconstitucionalidad como producto de presiones externas del poder de turno o el gobierno, por la consejera Elena Nájera, quien primero votó en contra de la moción de Cabrera. Luego se abstuvo y abandonó abruptamente la sesión del Pleno en modalidad virtual. Cabrera explicó que esta decisión se desprende de informes de inteligencia policial, que señalaron que en la primera vuelta se dieron denuncias de extorsión a los votantes. La consejera Estela Acero no asistió a la sesión del Pleno. Viernes 14 de marzo. El gobierno admite contratación de firma para gestionar reunión entre Noboa y Trump. La Embajada de Ecuador en Washington contrató a la firma Mercury Public Affairs por US 165.000 para lograr ese objetivo. El gobierno ecuatoriano aceptó haber contratado una empresa de relaciones públicas en Estados Unidos con el objetivo de que el presidente Daniel Noboa tenga una reunión con su par estadounidense, Donald Trump. El Estado ecuatoriano contrató a la firma Mercury Public Affairs por $165.000 más impuestos para lograrlo. Este miércoles 12 de marzo, Jackie Johnston, director de investigación internacional del Centro de Investigación Económica y Política, un organismo con sede en EU. Viernes 14 de marzo. La Corte condena a Ecuador por violar derechos de pueblos indígenas. En aislamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad de Ecuador por violar más de 20 derechos de los. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CID) declaró al Estado ecuatoriano como responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, a la libre determinación, a una vida digna, a la salud, a la alimentación, a la identidad cultural, a un ambiente sano, a la vivienda, a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los pueblos Tagueri y Taromenane y otros pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Es la primera vez que el tribunal trata un caso sobre pueblos en aislamiento voluntario. Viernes 14 de marzo. La Asamblea posesionó a los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional con la posesión, Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides. Ya pueden desempeñarse en la Corte Constitucional. La Asamblea posesionó a los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional. Los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional sostienen sus certificados, Jorge Benavides, José Luis Terán y Claudia Salgado. Lunes 17 de marzo. Bukele recibe a 250 miembros del Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha, de Venezuela, deportados desde E.U. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este domingo la llegada de 238 integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, trasladados desde Estados Unidos para su reclusión, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT, una de las prisiones de máxima seguridad del país. Según Bukele, estos individuos permanecerán en prisión por un periodo de 1 año, con posibilidad de renovación. El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, confirmó la deportación y destacó que también se enviaron 12 integrantes de la pandilla, más 13, incluyendo 2 líderes peligrosos, para enfrentar la justicia en El Salvador. Rubio elogió la política de seguridad de Bukele y aseguró que la medida permitirá desarticular las redes criminales vinculadas al narcotráfico y otros delitos. En la región. Aduro afirma que Estados Unidos criminaliza a migrantes venezolanos. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó la decisión del expresidente de EU, Donald Trump, de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, al considerar que criminaliza injustamente a los migrantes venezolanos, tras las deportaciones de los miembros del Tren de Aragua. Lunes 17 de marzo. Cotopaxi, Lourdes Tibán estuvo hospitalizada en la Tacunga. La prefecta de la provincia publicó la novedad en sus redes sociales. Sufrió un desgarre muscular y estuvo en observación médica. Cotopaxi, Lourdes Tibán estuvo hospitalizada en la Tacunga. Con una fotografía, la prefecta de Cotopaxi Lourdes Tibán dio a conocer que fue hospitalizada en la Tacunga. La publicación la realizó el sábado 15 de marzo de 2025 en sus redes sociales. Tibán comentó que caminaba cuando sintió una molestia en la pantorrilla derecha y se quedó paralizada. Unos amigos la auxiliaron y fue trasladada a una casa de salud donde luego de una evaluación médica, le indicaron que sufrió un desgarre muscular. Lunes 17 de marzo. Sicarios asesinaron a una mujer en el norte de Quito. La víctima, de 70 años, se trasladaba en un vehículo cuando fue interceptada por sicarios en moto. Ocurrió en el sector El Bosque. Un crimen se registró la mañana del domingo 16 de marzo de 2025 en el norte de Quito. Sicarios en una moto dispararon contra un vehículo blanco y asesinaron a una mujer. El hecho se reportó en el sector. Lunes 17 de marzo. Pavel Muñoz califica de persecución al proceso que busca su revocatoria como alcalde de Quito. Muñoz, en un video publicado en sus redes sociales, manifestó que el proceso que busca destituirlo como alcalde de Quito no tiene sustento porque buscan sancionarlo 2 veces por la misma infracción. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, calificó de persecución, cálculo político y barbaridad jurídica la decisión del Tribunal Contencioso Electoral C de activar un proceso de revocatoria a su cargo. Quienes buscan mi salida de la alcaldía desde agosto del 2023 argumentan incumplimiento de funciones, pero no presentan ni una sola prueba sobre ello, dijo en un video publicado en sus redes sociales, dirigido hacia sus mandantes. Lunes 17 de marzo. Autoridades rescataron a las 8 personas atrapadas en avalancha del volcán Cotopaxi. En el rescate participaron 40 integrantes de la Policía Nacional, la Secretaría de Riesgos y bomberos de 5 municipios. Sus autoridades rescataron a las 8 personas atrapadas en avalancha del volcán Cotopaxi. Las 8 personas que quedaron atrapadas por una avalancha en el volcán Cotopaxi fueron rescatadas la tarde de este domingo 16 de marzo, confirmó el Ministerio de Ambiente. Ecuavisa 40 integrantes del Grupo de Operaciones Especiales, GOE, el Grupo de Intervención y Rescate GIR, la Secretaría de Riesgos y Bomberos de Mejía, Ambato, La Tacunga, Cayambe y Quito fueron parte de este esfuerzo conjunto para poder asistir a los ciudadanos que quedaron inmovilizados a 5.800 metros de altura. Martes 18 de marzo. Manta, una pareja fue baleada en una camioneta. Uno de los ocupantes murió el lunes 17 de marzo de 2025, una pareja fue baleada en el barrio El Pacífico, al norte de Manta. La disputa entre 5 facciones de los Honey Killers incide en el aumento de muertes. En Durán, una pareja se encontraba dentro de una camioneta de doble cabina en el barrio El Pacífico en Manta, cuando fue atacada por sicarios, este lunes 17 de marzo de 2025, a las 13. Las autoridades informaron que Yandri Naranjo, quien se encontraba junto a una mujer, falleció producto del ataque armado. Martes 18 de marzo. El petróleo derramado en Esmeraldas podría llegar hasta Colombia. Según el Comité de Emergencias, las autoridades instalaron piscinas prefabricadas para empezar con la limpieza, que tomará meses, en el Vergel, ubicado en Esmeraldas. Derrame de crudo en Quinindé deja 276 afectados en el Vergel, Quinindé, Esmeraldas, punto de origen del derrame de crudo. Los técnicos de oleoducto de Petroecuador trabajan para reparar al oleoducto. La maquinaria ha logrado hasta el momento estabilizar el terreno donde se produjo el deslave. 60 metros de tubería dañada serán reemplazados. Los tubos son perfilados y doblados, se los prepara para la suelda. Los técnicos de Petroecuador aspiran que hasta el viernes se retome el bombeo de petróleo. Cuando ya se termine el trabajo, ahí se contabiliza la afectación y cuánto se debe indemnizar, explica José Medina, subgerente de Oleoducto Petroecuador. Simultáneamente, miles de barriles de crudo se recolectan en piscinas de contención para evitar que el petróleo siga a los ríos Caple, Viche y Esmeraldas. 10.000 galones de crudo retirado 31 kilómetros río abajo, en Cube. Se concentra la mayor cantidad de crudo. Martes 18 de marzo. Los chats del caso Ligados provocan un encontrón entre Luisa González y la presidenta de la Cámara de Industrias. María Paz Hervis cuestionó que lo revelado en los chats del caso Ligados muestra la corrupción y podredumbre de algunos políticos. Luisa González le pidió coherencia. Los chats publicados por Fiscalía en el caso Ligados provocaron un roce entre María Paz Hervis,
presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, y la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González. En dichos chats, los entonces consejeros del COS afines al correísmo o autodenominados como la Liga Azul hablaban de cómo poner un superintendente de bancos afín a sus lineamientos o cómo tener poder en el Consejo de la Judicatura. Martes 18 de marzo. 14 sospechosos de atentados a 2 unidades policiales de Guayaquil fueron capturados. La Policía Nacional identifica a los 14 detenidos como presuntos integrantes de los Tiguerones, entre los que se encuentran 6 adolescentes. 14 sospechosos de atentados a 2 unidades policiales de Guayaquil fueron capturados. Policía Nacional. La Policía Nacional, en colaboración con la Armada, ejecutó este lunes 17 de marzo el operativo Resurgir 10 en el distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, donde 14 presuntos integrantes de los Tiguerones fueron capturados. Martes 18 de marzo. La Corte Constitucional se pronunció sobre caso de hombre que retiró el servicio de luz de su exesposa en Galápagos. La Corte ordenó que los ministerios de Energía y la Mujer elaboren un protocolo para evitar la violencia patrimonial. En Galápagos, pese a que una mujer tenía medidas de protección, su exesposo pudo quitarle el servicio de luz. En Galápagos, una mujer que tenía medidas de protección y boleta de auxilio en contra de su exesposo, enfrentó, además, que la empresa eléctrica retire el medidor de su casa y la deje sin luz. El medidor estaba a nombre de él que, con un simple trámite, le quitó el servicio. Martes 18 de marzo. Israel rompe la tregua con Hamás y reanuda ataques en la Franja de Gaza. A partir de ahora, Israel actuará contra Hamás con cada vez más fuerza militar, señaló la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Las fuerzas de defensa de Israel FI reanudaron este martes 18 de marzo horario israelí los ataques en la Franja de Gaza, en lo que constituye la ruptura de la tregua con el grupo islamista Hamás, que comenzó el 19 de enero. Al-44 personas murieron en los ataques lanzados por el ejército israelí contra la Franja de Gaza, tras dar por roto el alto el fuego con Hamás, informaron a Eje fuentes del Ministerio de Salud gazatí. La oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, señala en un comunicado que se ha ordenado tomar medidas enérgicas contra la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza, por la reitera negativa de ese grupo para liberar a los rehenes, que aún siguen en su poder. Martes 18 de marzo. Alembert Vera, pese a su destitución, seguía influyendo en el COS. Mediante Augusto Verduga, Vera y Verduga conversaban sobre la designación del presidente de la Judicatura, la destitución de Juan Esteban Guarderas y la denuncia en el C contra la Liga Azul. Alembert Vera fue destituido del Consejo de Participación en octubre de 2023, pero no se desligó del manejo del organismo. Es lo que muestran los chats del teléfono de Augusto Verduga, procesado en el caso Ligados. Martes 18 de marzo. Un accidente de un avión bimotor en Honduras deja al menos 6 fallecidos. Un minuto después de haber despegado, la aeronave hizo un viraje y cayó al mar. Un accidente de un avión bimotor en Honduras deja al menos 6 fallecidos. Al menos 6 personas murieron este lunes 17 de marzo, en el accidente de un avión bimotor de la empresa Líneas Aéreas Nacionales de Honduras Sociedad Anónima Lanza, que cayó al mar poco después de salir de la isla de Roatán, en el Caribe. El gobernador de Roatán, Hugo Varela, dijo a periodistas que han sido confirmados 6 fallecidos en el accidente, que se registró pasadas las 18 horas local 19 hora de Ecuador. La aeronave, según informó antes el subdirector de Aeronáutica Civil, Jorge Corrales, había despegado con destino al Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson de la ciudad de La Ceiba, en tierra firme, siempre en el Caribe hondureño. Martes 18 de marzo. Proceso por asociación ilícita. Como parte de las pruebas de la presunta asociación ilícita, el fiscal Wilson Toainga detalló algunos chats hallados en el celular del exconsejero Augusto Verduga. Esto fue durante la audiencia de formulación de cargos contra él, Yadira Saltos, Eduardo Franco Lur, y la consejera Nicole Bonifaz, que se realizó el sábado 15 de marzo de 2025. Contra los exconsejeros de la denominada Liga Azul y la consejera Bonifaz, el juez dispuso presentaciones periódicas desde el 31 de marzo y la prohibición de salida del país. El fiscal Toainga intervino por más de 4 horas, con la lectura de las conversaciones que aplicaciones como Signal, donde los procesados tenían otros sobrenombres, An, Justiciero, Minerva, Jun Sui Moniker. Este último usuario se le atribuye a Augusto Verduga, mientras que el justiciero menos, según Fiscalía, era Eduardo Franco Lur. Martes 18 de marzo. Caso Las Malvinas, lo que se sabe 3 meses después de la desaparición y asesinato de los 4 menores. La reconstrucción de los hechos duró 11 horas y participaron los 16 militares procesados. El informe de la diligencia. La jornada fue extenuante. Desde las 20:30 del domingo 16 de marzo hasta las 7 del lunes 17,
se desarrolló la reconstrucción de hechos del caso Las Malvinas. Los 16 militares procesados por desaparición forzada fueron trasladados desde la cárcel Regio Nalcotopaxi hasta el sur de Guayaquil, donde detuvieron a Josué. Miércoles 19 de marzo. Trump y Putin avanzan en negociaciones para un alto el fuego total en Ucrania. Ambos líderes acordaron un cese inmediato de ataques a la infraestructura energética y trabajarán hacia la paz total. Putin acuerda en una llamada con Trump detener los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania durante 30 días y con lo mayor que más visto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostuvieron este martes 18 de marzo una conversación telefónica en la que acordaron un alto el fuego inmediato en la infraestructura energética de Ucrania. Miércoles 19 de marzo. Un funcionario municipal de Buena Fe, Los Ríos, fue asesinado durante su jornada de trabajo. El ingeniero Enrique Tenesaca fue asesinado en los exteriores de la Dirección de Tránsito del Cantón Buena Fe, donde estaba a cargo de la revisión técnica vehicular. Un funcionario municipal de Buena Fe, Los Ríos, fue asesinado durante su jornada de trabajo. Buena Fe, Los Ríos, tras un asesinato la mañana de este martes 18 de marzo. Un funcionario municipal del Cantón Buena Fe, Los Ríos, fue asesinado durante su jornada de trabajo, la mañana de este martes 18 de marzo. Miércoles 19 de marzo. Chats revelan que Rafael Correa delegó a Andrés Arauz la estrategia para recuperar el control del CEPOS. Los chats extraídos por Fiscalía del celular de Augusto Verduga exponen un plan para recuperar la mayoría correísta en el CEPOS, incluyendo la destitución de Esteban Guarderas. Los chats extraídos del celular del exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CEPOS, Augusto Verduga, revelan que el expresidente Rafael Correa delegó a Andrés Arauz la gestión de temas relacionados con ese organismo. El objetivo principal era recuperar la mayoría correísta en esa institución. Así lo evidencian mensajes de la aplicación Uire en un intercambio entre Verduga, identificado con el alias Moniquertl, y Julián Garrido, quien usaba el seudónimo El Cónsul. En la conversación del 22 de diciembre, Verduga menciona que Correa había entregado toda la responsabilidad a Arauz, mientras el resto del movimiento estaba concentrado en la campaña electoral. Otro grupo de chat, llamado Jiu-Jitsu, conformado por Arauz y otros miembros de la llamada Liga Azul, muestra que uno de los primeros pasos para afianzar la mayoría en el CEPOS era la destitución del vocal Juan Esteban Guarderas a través de un juicio político en la Asamblea Nacional. De lograrlo, su reemplazo iba a ser Eduardo Franco Loor, identificado en el chat como justiciero, lo que inclinaría la balanza a favor del correísmo. En un mensaje, Arauz notificó que la Comisión de Fiscalización del Parlamento había aprobado el proceso contra Guarderas y que pronto pasaría al Pleno. Franco Loor respondió afirmando estar listo para asumir el cargo. Tras la salida de Guarderas, los miembros del grupo celebraron el resultado. La salida de Guarderas es lo mejor que pudo haber pasado para el país y del Consejo, escribió Minerva, el alias de Yadira Saltos, exconsejera del CEPOS. Verduga también felicitó a Arauz por el resultado. Los mensajes reflejan el entusiasmo de los integrantes de la Liga Azul ante el cambio en la composición del CEPOS. El ex vicepresidente Jorge Glass, preso desde abril del año pasado en la cárcel La Roca, también reaccionó al hecho. Según un mensaje de Arauz en el chat de Glass, junto con su equipo de abogados, expresó su emoción por la destitución de Guarderas y el fortalecimiento de la mayoría correísta en el Consejo. Miércoles 19 de marzo. Capturan en Colombia a Emanuele Gregorini, capo de la mafia italiana en América Latina. Capturan en Cartagena a Emanuele Gregorini, alias Doyarino, líder de la mafia italiana en América Latina y principal responsable del narcotráfico hacia Europa. El presunto narcotraficante italiano Emanuele Gregorini, alias Doyarino, considerado el máximo cabecilla de la mafia italiana en América Latina, fue capturado en la ciudad colombiana de Cartagena, informó este martes la policía. Gregorini fue arrestado en desarrollo de la ofensiva frontal contra el narcotráfico. Anunció en su cuenta de X el director de la policía colombiana, brigadier general Carlos Fernando Triana. Miércoles 19 de marzo. El encargo presidencial se hará efectivo inmediatamente y desde donde se encuentre. Licencia en campaña, encargo de la presidencia, la rivalidad entre Daniel Noboa y Verónica Abad. Todo esto vuelve a la palestra, no solo por la venidera campaña electoral, sino también por el debate presidencial de este domingo, 23 de marzo. Verónica Abad ya se encuentra en Turquía desde el 17 de marzo de 2025. Así cumplió con el decreto 490 de Noboa, del 23 de diciembre de 2024, en el que Noboa le asignó colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el gobierno de Turquía. Verónica Abad y la vía libre para la presidencia. En consecuencia, Abad ya es la única vicepresidenta de la República.
El primer mandatario ya derogó los decretos en los que encargaba la vicepresidencia a Quintilla Hegibert, alegando precisamente una ausencia del cargo porque Abad no se presentaba en Turquía. SI Novoa pide licencia, solo Verónica Abad puede reemplazarlo temporalmente. El encargo presidencial se hará efectivo inmediatamente y desde donde se encuentre, es decir, podrá despachar desde Turquía, explica el abogado Armijos. La primera prueba que enfrentará Novoa respecto a si pide licencia será este domingo 23 de marzo por el debate presidencial. Miércoles 19 de marzo. Caso AAA. Aquiles Álvarez pide que se declare finalizada la instrucción fiscal y que no pueda ser vinculado. La audiencia de vinculación en contra de Aquiles Álvarez no se pudo desarrollar en 2 ocasiones. Su defensa argumenta que ya culminó la instrucción fiscal y que su vinculación sería ilegal. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, pidió que el juez a cargo del caso AAA declare que ha finalizado la instrucción fiscal de la causa y con ello, que no se pueda instalarse la audiencia donde la Fiscalía busca procesarlo junto a 10 personas y una empresa por presunta distribución ilegal de combustibles en zonas fronterizas. Mediante un escrito publicado la mañana del 17 de marzo, manifestó que ha fenecido el plazo de 90 días de la instrucción fiscal, que inició el 16 de diciembre de 2024, cuando fueron procesadas 5 personas naturales y 5 empresas. Miércoles 19 de marzo. Petroecuador y petroleras privadas empezaron un cierre programado de pozos por derrame de crudo en Esmeraldas, Louisiana. Rotura del oleoducto provocó la caída en un 20% de la producción petrolera debido a la imposibilidad de transportar el crudo. Esta emergencia obliga a Petroecuador y a algunas petroleras privadas a apagar pozos. Hasta la semana pasada, antes de la rotura del oleoducto que se produjo la noche del jueves, la producción petrolera mantenía un promedio de 466.000 barriles diarios. Este martes cayó a 377.000 barriles. El plan de apagado de pozos es progresivo y temporal. Las empresas petroleras no tienen infraestructura suficiente en el oriente para almacenar el petróleo que son capaces de producir. Este martes, Petroecuador reportó el cierre de 226 pozos de los bloques 7, 61 y 57, entre otros de los campos Auca, Anaconda y Susufindí, que producen el petróleo de mejor calidad. Jueves 20 de marzo. Los archivos del asesinato de John F. Kennedy revelan 2 bases de la CIA en Ecuador con la orden de Trump de desclasificar miles de archivos sobre el asesinato de John F. Kennedy. Fue revelado que Estados Unidos tenía 88 bases de la CIA durante la Guerra Fría. 2 estaban en Guayaquil y Quito. Los archivos del asesinato de John F. Kennedy revelan 2 bases de la CIA en Ecuador, un pasaporte perteneciente al expresidente estadounidense John F. Kennedy se exhibe en una vista previa entre los miles de documentos desclasificados por el gobierno de Donald Trump sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Central de Inteligencia CIA por el asesinato del expresidente John F. Kennedy en 1963 es mencionado Ecuador. El archivo de nombre de 5487, con el código 104, 10418, 10439, contiene la ubicación de las 88 bases de la CIA, la mayoría en lugares donde EU tiene representación diplomática, durante esa década marcada por la Guerra Fría, entre ellas constan Quito y Guayaquil, como parte de la división o hemisferio oeste, por sus siglas en inglés. Actualmente, es conocida como División de América Latina. Jueves 20 de marzo. Finlandia y Ucrania firman acuerdo para modernizar los refugios de defensa civil ucranianos. El presidente de Finlandia y Ucrania firmaron este miércoles 19 de marzo un acuerdo bilateral para modernizar el sistema de refugios de defensa civil ucranianos. El acuerdo fue firmado durante la visita oficial de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, a Helsinki, y tiene como objetivo fortalecer la infraestructura de protección civil en Ucrania, un país que ha experimentado de manera directa los efectos de la guerra de agresión rusa. El acuerdo fue suscrito por la ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen, y el ministro de Industrias Estratégicas de Ucrania, Herman Smetanin. Los 2 líderes participaron junto a Zelensky y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en una visita al refugio civil subterráneo de Meriaca en Helsinki, uno de los ejemplos de la infraestructura avanzada de protección civil que Finlandia ha desarrollado a lo largo de los años. Jueves 20 de marzo. 13.830 barriles de petróleo han sido recuperados desde la rotura del oleoducto en Quinindé. Las tareas de limpieza y recuperación de crudo siguen. En ellas trabajan 600 personas de Petroecuador, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, del OC y de 5 empresas de remediación ambiental, contratadas. 13.830 barriles de petróleo han sido recuperados desde que la rotura del oleoducto en Quinindé.
Las tareas de recuperación y limpieza del crudo continúan, pero Petroecuador hasta la fecha no ha informado cuántos barriles se derramaron. Con el crudo recuperado se llenaron 90 tanqueros que fueron llevados a la refinería de Esmeraldas para ser procesados. El Consejo Internacional de Asociaciones de Limpieza de Derrames estima que solo el 30% del petróleo derramado puede ser recuperado. Pero si ocurrió en ríos, como fue el caso del sucedido en Quinindé, ese porcentaje puede bajar a menos del 10%. Por ahora es imposible corroborar esa cifra y Petroecuador no ha dicho a cantidad de barriles derramados. Jueves 20 de marzo. Daniel Noboa designa a Irene Vélez como su representante ante el directorio de CONCEP. El presidente Daniel Noboa emitió un decreto para designar a Irene Vélez Torres como su representante ante el directorio de CONCEP. Daniel Noboa designa a Irene Vélez como su representante ante el directorio de CONCEP. Irene Vélez, representante del presidente ante el directorio de CONCEP. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió 2 decretos ejecutivos para designar a Irene Vélez Torres como su representante en el directorio de Corporación Nacional de Telecomunicaciones, mientras que Daniela Conde Cajas fue designada como delegada ante el directorio de la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador. Daniela Conde Cajas reemplazará a María Soledad Donoso, quien fue designada en julio de 2024 como delegada de Noboa en el directorio de Medios Públicos. Jueves 20 de marzo. Guayaquil. Hombre que fue liberado de operativo por masacre en Nueva Prosperina, fue asesinado. 10 presuntos integrantes de los Tiguerones, detenidos el lunes por la masacre del 6 de marzo, fueron liberados por un juez ayer martes. Uno de ellos fue asesinado esta mañana. Samuel Alfonso Cabrera, uno de los 14 presuntos integrantes de los Tiguerones, detenidos el lunes 17 de marzo, fue asesinado la mañana de este miércoles en su casa en la cooperativa Horizontes del Fortín, del distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Los agentes de criminalística contabilizaron 6 balas en la escena. De acuerdo a testigos, personas vestidas con uniformes similares a los usados por la policía habrían cometido el crimen cerca de las 6:40. Cabrera, al igual que otros 9 adultos detenidos, fueron liberados por un juez que consideró que sus detenciones fueron ilegales porque la audiencia comenzó 24 horas y 19 minutos después que fuesen aprehendidos por la Policía Nacional. Jueves 20 de marzo. Una fiscal de Colombia recibió 8 años de cárcel por adulterar pruebas en el secuestro de Fernando Balda. Fernando Balda explicó que la fiscal montañés adulteró pruebas para que su secuestro sea calificado como simple y no agravado, como correspondía. Una fiscal de Colombia recibió 8 años de cárcel por adulterar pruebas en el secuestro de Fernando Balda. Fernando Balda. En la comisión de El Político, Fernando Balda celebró que la justicia de Colombia sentenciara el lunes 17 de marzo a 8 años de prisión a la fiscal Consuelo Montañés por haber adulterado las pruebas de la investigación de su secuestro en ese país para beneficiar a los secuestradores, un hecho por el que el expresidente Rafael Correa 2007-2017 está procesado en Ecuador. El caso se remonta al año 2012, cuando el político opositor de Correa fue secuestrado en Bogotá y posteriormente liberado por actuación de la policía. Jueves 20 de marzo. Germán Cáceres no se ha fugado de la cárcel, según el SNAI. En redes sociales, circuló el rumor de la supuesta ausencia del sentenciado por el femicidio de María Belén Bernal. Germán Cáceres, sentenciado por el femicidio de María Belén Bernal, continúa en la cárcel. Jueves 20 de marzo. Noboa extiende el programa en el que jóvenes reciben US 400 por participar en proyectos. La medida durará 2 meses más. Revise los requisitos. Noboa extiende el programa en el que jóvenes reciben US 400 por participar en proyectos. El presidente Daniel Noboa, mediante el decreto 571, extendió este 19 de marzo, por 2 meses más el programa Jóvenes en Acción, el cual consiste en un pago de US 400 a personas de entre 18 y 29 años que participen en proyectos clave. Jueves 20 de marzo. El que adelanta un día el inicio de la campaña electoral para que coincida con la fecha del debate. El Consejo Nacional Electoral dijo que este cambio permitirá que la ciudadanía cuente con más tiempo para conocer los planes y propuestas de los candidatos que aspiran a la presidencia de la República. El que adelanta un día el inicio de la campaña electoral para que coincida con la fecha del debate pleno del Consejo Nacional Electoral, que adelantó en un día el inicio de la campaña electoral desde el 23 de marzo y así coincida con la fecha del debate presidencial de la segunda vuelta. La campaña electoral estaba fijada desde el 24 de marzo hasta el 10 de abril. Ahora irá desde el 23 de marzo al mismo 10 de abril. La decisión se tomó con 3 votos a favor de los presentes, Diana Atamant, Enrique Pita y José Cabrera. Viernes 21 de marzo. Noboa designa a Pablo Zambrano
Como nuevo embajador de Ecuador en Estados Unidos, el presidente Daniel Noboa, a través de un decreto ejecutivo, designó a Pablo Zambrano como nuevo embajador de Ecuador en Estados Unidos. Daniel Noboa deroga el decreto que planteaba amnistía migratoria a venezolanos. Daniel Noboa designa a José de la Guare Lagasca como su nuevo ministro de Gobierno a través del decreto ejecutivo 573. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que Pablo Zambrano es el nuevo embajador de Ecuador en Estados Unidos. Viernes 21 de marzo. 2 personas fallecieron en la penitenciaría del Litoral este jueves. 20 fallecieron en la penitenciaría del Litoral este jueves. Las causas de la muerte no han sido determinadas. Un carro de medicina legal entró a la penitenciaría del Litoral este jueves 20 de marzo por el fallecimiento de 2 presos, confirmó una fuente policial a ecuavisa.com. Manifestó que las causas de muerte de los 2 reos aún no han sido determinadas. Este suceso ocurre 13 días después de que se haya reportado la muerte de 5 personas privadas de libertad el pasado viernes 7 de marzo. Un informe forense concluyó que 2 de ellas fallecieron por tuberculosis, mientras que otras 3 murieron ahorcadas, entre ellos un sentenciado por el ataque terrorista en Tu Televisión. Viernes 21 de marzo. Balacera en Guayaquil. 3 hombres fueron asesinados en la salida del túnel del Cerro Santa Ana. Los cuerpos de las víctimas quedaron en la calle. Uno de ellos recibió un disparo en la cabeza. La zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, acumula más de 800 asesinatos. Balacera en Guayaquil. 3 hombres fueron asesinados en la salida del túnel del Cerro Santa Ana. 3 hombres fueron asesinados pasadas las 16:30 de este jueves 20 de marzo, en la avenida Juan Javier Marcos y Aguirre, cerca de la salida del túnel del Cerro Santa Ana, en sentido centro-norte. Los cuerpos de las víctimas quedaron en la calle. Viernes 21 de marzo. Caso ligados. Augusto Verduga dijo que se sintió timado cuando supo que su nombre no iría a la candidatura presidencial en los chats encontrados en su teléfono celular. También hablaban de Luisa González. Alembert Vera, pese a su destitución, seguía influyendo en el COS mediante Augusto Verduga en los chats del caso ligados. Extraído del celular del exconsejero Augusto Verduga, se confirma su interés de ser candidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana, pero que finalmente se sintió timado al conocer que el binomio definido fue Luisa González y Diego Borja. Lo dijo en una conversación de WhatsApp con el usuario Enrique Nieto. Augusto Verduga: no estoy bien, hermano, te confieso que me siento timado, nos han utilizado, estoy a punto de quedarme sin derechos políticos, creo que siempre estuvo en la cabeza de este pana, que nos quedemos en el PEX, no creo que fuimos nunca una opción real. Viernes 21 de marzo. Paraguay venció 1-0 a Chile con gol de Aldarete y mete presión a Ecuador. Paraguay derrotó 1-0 a Chile con gol del defensor Omar Aldarete. Paraguay venció 1-0 a Chile con gol de Aldarete y mete presión a Ecuador. Omar Aldarete celebrando su gol sobre Chile. La selección de Paraguay venció 1-0 a Chile y escaló en la tabla de posiciones dentro de la fecha 13 de las eliminatorias al Mundial 2026. La escuadra guaraní llegaba con la obligación de sumar si quería meter presión a Ecuador en la tabla de posiciones. Omar Aldarete anotó el único gol del partido. El defensor aprovechó la pelota parada que terminó peinando un compañero dentro del área, para luego empujar el balón en el segundo palo y sellar el 1-0 al minuto 60. Con la victoria, Paraguay alcanza el 4º lugar, con 20 puntos, superando por 1 a Ecuador, que recibe a Venezuela este viernes 21 y deberá ganar o empatar para superar nuevamente a los paraguayos. En la fecha 14 Paraguay visitará a Colombia, mientras que Chile recibirá a Ecuador en Santiago. Viernes 21 de marzo. Daule Louisiana concesionaria atribuye el colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo al paso de 5 tráileres. La concesionaria Norte con Norte S.A. indicó que 5 tráileres, que sumaron aproximadamente 250 toneladas de peso, excedieron el límite de peso de 48 toneladas del puente. Infraestructura antes que esta colapsara la tarde del jueves 10 de marzo. Viernes 21 de marzo. Según el gobierno, un sabotaje fue la causa del derrame de petróleo en Quinindé que se produjo la noche del jueves pasado. El gobierno investiga al hecho, que ya fue denunciado en la fiscalía. En Esmeraldas terminó el reemplazo de la tubería y el SOTE reanudó bombeo de crudo. El gobierno asegura que la rotura del oleoducto en Quinindé fue causada por un sabotaje. La ministra de Energía, Inés Manzano, dijo que esa información se desprende de un informe preparado por el Centro de Inteligencia Estratégica, que conoció este miércoles. En inicio se había dicho que la rotura del SOTE se produjo por un deslizamiento de tierra. Una semana después cambió de discurso. En una entrevista en Teleamazonas, la ministra explicó que tendría motivaciones políticas y que, según la información de inteligencia, es parte de un plan que incluye atentados en Papayacta para afectar el suministro de agua para Quito y en el área petrolera Auca,
para contaminar los ríos Rumillacu, Tiputín y Napo. Viernes 21 de marzo. Leonardo Cortázar, procesado en el caso Encuentro, fue detenido en Panamá. Cortázar tenía una orden internacional de captura. Ecuador lo buscaba desde mayo de 2024. Leonardo Cortázar Arcos, uno de los procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro, fue detenido este jueves 20 de marzo en Panamá, según informó el ministro del Interior, John Reinberg. Cortázar era requerido por la justicia ecuatoriana desde mayo del año pasado. El caso Encuentro expuso una red de corrupción en empresas públicas durante el gobierno de Guillermo Lasso. Algunas de ellas eran del sector eléctrico. En total, eran 7 los procesados, pero 2 de ellos ya han sido sentenciados: Danilo Carrera Droguet, cuñado de Lasso, y Antonio Icaza, un exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL. El primero fue condenado a 10 años de cárcel y el segundo a 9 años y 4 meses de reclusión. Cortázar estaba en el grupo de los 5 prófugos. La Fiscalía General. Viernes 21 de marzo. Venezuela acusa al Estados Unidos de bloquear los vuelos de repatriación. La dictadura de Nicolás Maduro denunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos está bloqueando Venezuela. Aseguró este jueves 20 de marzo que está lista y tiene absolutamente todo dispuesto para la reanudación de los vuelos con migrantes que están en Estados Unidos, pero denunció que el Departamento de Estado de ese país está bloqueando e impidiendo estas operaciones de repatriación. Estamos completamente listos, solamente a la espera de que se den las coordinaciones necesarias, declaró hoy el representante del favismo en las negociaciones con EU, Jorge Rodríguez. Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, tras una reunión con familiares de deportados recientemente por Washington a El Salvador. Nicolás Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato, tras su cuestionada reelección el año pasado, ordenó incrementar las acciones para garantizar los vuelos de repatriación desde EU. Viernes 21 de marzo. Eje del debate presidencial, Daniel Noboa y Luisa González dejan entrever su forma de gobernabilidad. Uno de los ejes temáticos del debate presidencial es el de la gobernabilidad. Tanto Noboa como González barajan la posibilidad de una asamblea constituyente. Hay puntos de coincidencia, aunque sea solo en las palabras. Los dos aseguran que van a gobernar sin rencillas ni odios y con los brazos abiertos para todas las tendencias. Lo dice el candidato, que también es presidente, Daniel Noboa, abierto a conversar con todos los bloques. Y lo dice la candidata que quiere ser presidenta, Luisa González. Lunes 25 de marzo. El número de damnificados por el invierno en Ecuador asciende a 18.685. Los damnificados son las personas que han tenido que salir de sus casas por los eventos derivados de las lluvias. El número de damnificados por el número de personas damnificadas menos que han tenido que salir de sus casas, menos a causa de las lluvias que se han registrado en Ecuador desde inicios de 2025, se elevó este domingo 23 de marzo a 18.685, según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Aunque las fuertes lluvias disminuyeron en los últimos días, en algunas zonas de la costa del país, el número de afectados siguió subiendo hasta llegar este domingo hasta los 145.298. Mientras que los fallecidos se mantuvieron en 20. Manabí es la que concentra el mayor número de personas afectadas, con 69.646, seguida de Los Ríos, con 21.446, y Guayas, con 20.777. En Manabí también están la mayoría de los damnificados, unos 15.008 de los más de 18.000 reportados en todo el país. Lunes 24 de marzo. Ecuador tiene el 99,8% asegurado. Para clasificar al Mundial 2026. Ecuador está prácticamente clasificado al Mundial 2026 y la data lo sostiene. Según detalló el portal web especializado MetsData, la selección ecuatoriana tiene el 99,8% asegurado su pase al certamen mundialista del próximo año. Ecuador está prácticamente clasificado al Mundial 2026 y la data lo sostiene. Según detalló el portal web especializado MetsData, la selección ecuatoriana tiene el 99,8% asegurado su pase al certamen mundialista del próximo año. El 0,2% restante llevaría a la tricolor a disputar el repechaje, descartando cualquier posibilidad de quedar fuera del mundial, es decir, el 0%. Este análisis realizado por la página web lo hace acumulando todos los puntos conseguidos por las 10 selecciones participantes de las eliminatorias al Mundial 2026. Lunes 24 de marzo. El presidente Daniel Noboa y la candidata Luisa González se enfrentan este domingo 23 de marzo en el debate presidencial obligatorio de segunda vuelta.
Es la segunda vez que ambos exasambleístas miden sus propuestas en un cara a cara electoral, tal como ocurrió en 2023 en las elecciones extraordinarias. A pocos días del balotaje del 13 de abril, el encuentro podría ser clave para captar los votos que inclinen la balanza. La candidata Luisa González cerró su intervención con un llamado a la libertad, destacando que su lucha es por 18 millones de ecuatorianos. Mi lucha es por todos ustedes. Es por la vida, expresó, enfatizando la importancia de un Ecuador libre de miedo, con acceso a servicios médicos, educación y empleo digno. Subrayó su compromiso por crear un país donde las personas puedan desarrollarse sin temor a ser perseguidas o asesinadas. Separe a su familia del poder. Le va a cobrar los 94 millones de dólares que le debe al SRI. Por su parte, Daniel Noboa se centró en el contraste entre dos visiones para el país, totalitarismo o democracia, defendiendo la libertad frente a un régimen dictatorial similar al de Nicolás Maduro. Hizo un llamado a la unidad, la seguridad y el respeto por la dignidad ecuatoriana, comprometido a luchar por un Ecuador libre y en democracia, sin ceder al narcotráfico ni al autoritarismo. Lunes 24 de marzo. El Papa Francisco reaparece en público tras más de un mes internado y es dado de alta del hospital. El Papa Francisco hizo su primera aparición pública este domingo desde que fue hospitalizado el pasado 14 de febrero, debido a una complicación respiratoria. Papa Francisco reaparece en público tras más de un mes internado y es dado de alta del hospital. El Papa Francisco saluda desde una ventana del Hospital Gemelli, antes de recibir el alta tras 5 semanas de hospitalización por neumonía en Roma, el 23 de marzo de 2025. Lunes 24 de marzo. El primer ministro de Canadá anuncia elecciones legislativas anticipadas el 28 de abril. Mark Carney, que se convirtió en primer ministro el pasado 14 de marzo, tras la dimisión de Justin Trudeau, ha decidido anticipar 6 meses las elecciones. El primer ministro de Canadá anuncia elecciones legislativas anticipadas el 28 de abril. Primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla en una conferencia de prensa, tras solicitar al gobernador general la disolución del Parlamento, lo que daría lugar a elecciones anticipadas el 28 de abril. Martes 25 de marzo. El CE ratifica la suspensión de derechos políticos contra Verónica Abad por 2 años, así se resolvió en la audiencia que se realizó desde las 10:37 de hoy, lunes 24 de marzo. Se ratificó la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral C. En X, Abad dijo que suspender derechos políticos no equivale a destituir. La audiencia en la que se resolverá el futuro político de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se realiza este lunes 24 de marzo del 2025 en el Tribunal Contencioso Electoral C. El juez Richard González indicó que el proyecto de sentencia le fue enviado tarde, lo que no le dio tiempo para revisar el documento. Por eso pidió un diferimiento, el pasado 21 de marzo. Asimismo, el juez Fernando Muñoz consideró que es importante que en una causa tan importante para el país, se analice el caso en profundidad. La sesión extraordinaria número 71/2025 se comenzó a las 10:37. En la diligencia de hoy, que se desarrolla de forma telemática, participan la presidenta del CE, Ivonne Coloma, así como los jueces Fernando Muñoz, Ángel Torres y Joaquín Viteri. Richard González Dávila interviene de manera virtual. Martes 25 de marzo. 2 sacapintas fueron capturados por la ciudadanía en el centro de Guayaquil. 2 criminales interceptaron a un hombre que retiró US$5,000 de una agencia bancaria en el centro de Guayaquil. Un guardia los disparó y los ladrones fueron capturados por la ciudadanía. Martes 25 de marzo. El CACOX presentará una acusación particular porque considera que es una víctima en el caso Ligados. El Pleno tomó esta decisión tras la imputación de Fiscalía contra 3 exconsejeros, una consejera y los chats publicados en el caso Ligados. El CACOX presentará una acusación particular porque considera que es una víctima en el caso Ligados. Audiencia de formulación de cargos en contra de la Liga Azul y Nicole Bonifaz. En la imagen, el abogado Eduardo Franco Luor. El Consejo de Participación Ciudadana presentará una acusación particular en el caso Ligados, en el que 3 exconsejeros del correísmo Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Luor, y la consejera Nicole Bonifaz, son procesados por presunta asociación ilícita. El Pleno consideró que hay la presunción de una afectación a la composición del Pleno del CACOX para la designación de autoridades, extrapolando el ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. En otras palabras, el CACOX sería una víctima en la presunta asociación ilícita. Martes 25 de marzo. El formato del debate presidencial y la actuación de la moderadora recibieron críticas según el reglamento del CNE. La moderadora
debe velar por un debate centrado en propuestas y puede intervenir en caso de agresiones o desvíos del tema. El formato del reciente debate presidencial y la actuación de la moderadora, Ruth del Salto, recibieron críticas de expertos en comunicación. Según los analistas, el esquema adoptado no facilitó una confrontación de ideas y limitó la posibilidad de un voto informado para los ciudadanos. El debate, que duró 2 horas y abordó 5 temas establecidos por el Comité de Debates del que incluyó preguntas generales y cerradas, muchas de ellas de respuesta sí o no. Para el analista político Pedro Donoso, este tipo de preguntas no aportan al intercambio de posturas y obstaculizan la discusión. Yo no le culparía tanto a los candidatos, que están jugando su juego natural. Martes 25 de marzo. El ministro del Interior, John Reinberg, dijo que los hombres tenían 13 pancartas listas para ser desplegadas en Guayaquil. 2 funcionarios del municipio de Guayaquil son detenidos por colocar es contra Novoa. Los hombres tenían 13 pancartas listas para ser desplegadas en Guayaquil. El ministro del Interior, John Reinberg, denunció este lunes 24 de marzo que 2 funcionarios de la alcaldía de Guayaquil fueron detenidos en la madrugada tras colocar propaganda ofensiva contra el presidente candidato Daniel Noboa, quien busca ser reelegido para gobernar un mandato completo 2025-2029. Según el funcionario, los empleados municipales tenían 13 pancartas listas para ser desplegadas en la ciudad. Lo lamentable es ver cómo se usan recursos públicos y personal institucional para hacer campaña sucia, acotó el ministro. Reinberg publicó imágenes de los implicados. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre este caso. Dijo que los hombres han sido separados del cabildo. Martes 25 de marzo, 2 cadáveres mutilados fueron hallados el 22 y 23 de marzo en el noroeste de Guayaquil. 2 cuerpos humanos, mutilados en fundas, fueron hallados en Valerio Estacio y Socio Vivienda 1 este fin de semana. 2 cadáveres mutilados fueron encontrados el sábado 22 y el domingo 23 de marzo en distintos sectores, en el distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. El primer hallazgo ocurrió en la cooperativa Valerio Estacio, en la vereda de la avenida Casuarina. Según testigos, los restos fueron abandonados un saco de yute con fundas. El personal de criminalística realizó el levantamiento del cadáver desmembrado y por el momento, investigan la identidad de la víctima. El domingo, el cadáver descuartizado de un hombre fue encontrado en un botadero de basura de Socio Vivienda 1, un día después que el Bloque de Seguridad Nacional hiciera un operativo en este plan habitacional allanando 300 viviendas. Lunes 17 de marzo, moradores encontraron las piezas humanas de 3 personas en varios sacos. Martes 25 de marzo. El oficialismo presentó una solicitud de juicio político contra la Liga Azul y Nicole Bonifaz. Este proceso quedará para la próxima Asamblea Nacional, que tendrá 2 fuerzas mayoritarias, ADN y Revolución Ciudadana. La bancada oficialista ADN presentó una solicitud de juicio político en contra de los exconsejeros del correísmo o de la Liga Azul Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Lur, y la consejera del CEFES, Nicole Bonifaz. El motivo para emprender este proceso de fiscalización es por presunto incumplimiento de funciones. El Consejo de Administración Legislativa CAL de la Asamblea sesionó este 24 de marzo para abocar conocimiento de esta solicitud. En un inicio se informó que la Unidad Técnica Legislativa revisará los requisitos, pero luego esa publicación fue borrada. Miércoles 26 de marzo. Colectivos venezolanos califican de xenófobas las propuestas de deportación de Luisa González. Colectivos de venezolanos piden al CNEUAL se pronuncie sobre las declaraciones de González de tratarlos al estilo Donald Trump. Lo consideran un posible cometimiento de delito de instigación al odio. Reconocer al dictador Nicolás Maduro y tratar a los venezolanos al estilo Donald Trump es lo que hará la candidata Luisa González si llega a ganar la segunda vuelta. Lo dijo en el complemento de su argumento a la respuesta sobre por qué deportará a los migrantes venezolanos. Yo haré igual que Estados Unidos, devolver a los venezolanos que no tienen un ingreso regular, que nos quitan el empleo o que siembran violencia en mi país, dijo la aspirante del correísmo en el debate del domingo 23 de marzo. Miércoles 26 de marzo. Argentina, clasificada al Mundial 2026, goleó a Brasil en las eliminatorias. Argentina goleó 4-1 a Brasil por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. Argentina, clasificada al Mundial 2026, goleó a Brasil en las eliminatorias. Julián Álvarez celebra su gol contra Brasil por las eliminatorias. Pese a ello, la actual campeona del mundo no bajó sus brazos, mantuvo su esencia y dominó a Brasil. Los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 4-1 a la Canarina, por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. Miércoles 26 de marzo. La Comisión de Seguridad presume que en el gobierno de Correa
se maquillaron cifras de muertes violentas. El informe aprobado también encomienda abrir investigaciones contra José C. Rano y a Galo Chiriboga. Además de reabrir el caso de David Romo. La Comisión de Seguridad presume que en el gobierno de Correa se maquillaron cifras de muertes violentas. Una sesión de la Comisión de Seguridad el 20 de marzo de 2025. La Comisión de Seguridad, que es presidida por el oficialismo, aprobó la noche de este martes 25 de marzo un informe de fiscalización sobre la presunta manipulación en el registro de muertes violentas, desapariciones y trata de personas entre el 2008 y el 2023, que incluye a los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y a Guillermo Lasso. El documento fue aprobado con los votos de la presidenta de mesa, Inés Alarcón, Diego Matovelle, Xavier Jurado, Rafael Dávila Avanza, y Sandra Rueda Construye. Los legisladores del correísmo votaron en contra o se abstuvieron. Miércoles 26 de marzo. Caso Ligados. Augusto Verduga gestionó favores para su hermano. El exconsejero de Participación y procesado del caso Ligados, Augusto Verduga, buscó, principalmente, pauta publicitaria para financiar un programa de entrevistas de su hermano. El exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, aprovechaba que la Revolución Ciudadana tiene alcaldes y prefectos para pedirles favores personales. Es lo que se lee en los chats de su teléfono, extraídos por la Fiscalía. En el caso Ligados. Verduga intercedió para conseguir dinero público de los gobiernos locales correístas para financiar un programa de entrevistas de su hermano, Abraham Verduga. Augusto Verduga, yo le voy a escribir. Ñaño le envía el contacto telefónico del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, luego le escribe a Augusto Verduga, querido hermano, espero que te encuentres muy bien. Antes que nada quiero felicitarte por dejar en alto la gastronomía de Manabí, un logro que nos llena de orgullo. Te escribo para acercarte una propuesta de mi hermano, Abraham, quien actualmente tiene un espacio de entrevistas cada domingo en la plataforma Ecuador en directo. Miércoles 26 de marzo. La ley de rentas petroleras, que busca aprobar la Asamblea Nacional, otorgaría US 45 millones a 3 provincias. De aprobarse la propuesta de ley, US 45 millones se repartirían en parroquias, municipios y prefecturas de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. El presupuesto no podrá usarse en gastos corrientes. La Asamblea sesionará este miércoles en Esmeraldas y, entre otras leyes, busca aprobar, en segundo debate, una ley para que esa provincia participe de las rentas petroleras. El proyecto propone que las provincias donde se industrialice el crudo reciban $1 por cada barril que procese. En 2024, la refinería de Esmeraldas procesó 24.691.000 barriles. Con la norma, recibirá US 24.691.000. La refinería de La Libertad fueron 13.369.000 barriles. La provincia de Santa Elena recibirá mismo valor en dólares. Miércoles 26 de marzo. Caso Ligados. Galo Chiriboga contactó a Augusto Verduga por un postulante a la Judicatura Louisiana. Información sale de los chats del caso Ligados, encontrados en los teléfonos de Augusto Verduga. Chats revelan que Rafael Correa delegó a Andrés Arauz la estrategia para recuperar el control del CEPEX. El exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, aparece en los chats del caso Ligados. Según los mensajes extraídos del celular del exconsejero de Participación, Augusto Verduga, Chiriboga lo contactó por medio de su hermano. El exfiscal quería asegurar un vocal en la judicatura. El primer contacto se evidencia en un chat de WhatsApp entre Augusto Verduga y su hermano Abraham Verduga. Esto me pide Galo Chiriboga. Augusto Verduga, Yaño, por favor, tienes que ser más cuidadoso con la información que me trasladas por esta red. No demos nombres aquí, solo en la vía segura. Abraham Verduga, tienes razón, seré más cuidadoso, voy a borrar todo. Luego se escriben por Wire, una aplicación de mensajería segura. Ahí usan sus apodos. Augusto Verduga es Mónica Ertle y su hermano es Espartaco 77. Miércoles 26 de marzo. El presidente de Fenosin, Gary Espinosa, dice que su organización aún no define el apoyo a Luisa González en el balotaje, lo anunció mediante un comunicado en el que detalla el punto de vista su gremio. La decisión fue tomada por el Consejo Ejecutivo Nacional de esa organización. 4 partidos ya definieron a quién apoyarán en la segunda vuelta electoral 2025. Así fue el debate presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González en la segunda vuelta electoral 2025. El presidente de Fenosin, Gary Espinosa, dice que su organización aún no define el apoyo a Luisa González en el balotaje. El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras Fenosin resolvió declarar ilegal el supuesto apoyo electoral a la candidata presidencial del correísmo Luisa González Alcibar.
Lo hizo mediante un comunicado que se publicó el pasado 25 de enero del presente año. Además, con base en el artículo 4 del Estatuto, señala, la FENOCIN respetará las diversas manifestaciones religiosas, culturales, políticas, creencias y cosmovisiones de los diferentes pueblos, organizaciones y comunidades, a las 54 organizaciones de segundo grado presentes en 22 provincias del territorio nacional, para que decidan libremente cuál es la posición electoral de cada filial. Miércoles 26 de marzo. El gobierno reactiva proyectos de seguridad respaldados por Estados Unidos. El gobierno de Daniel Noboa informó que su estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos les permitió reactivar proyectos respaldados por ese país. A través de un comunicado, el gobierno señaló que la estrecha relación que mantiene con Estados Unidos, país liderado por el presidente Donald Trump, hace posible que en Ecuador se reactiven los proyectos de seguridad respaldados por el país del norteamericano. Los proyectos contaban con el apoyo de la Oficina de Antinarcóticos y aplicación de la ley IN, por sus siglas en inglés, mismos, que estaban en pausa por factores geopolíticos. Estos son los proyectos que tendrán en respaldo de EU. En Ecuador, sistema de lectura de placa -D, remodelación de la Escuela de Poligrafistas de Guayaquil. Donación de 40 vehículos. Construcción de la base de interdicción marítima. Donación de 4 botes tipo patrullero. Miércoles 26 de marzo. Quevedo, el presunto asesino de la hermana de alias Gordo Mendoza, fue capturado. Cecibel Mendoza, hermana de alias Gordo Mendoza, quien era la mano derecha de alias Fito, fue asesinada la noche del lunes 25 de marzo. Su presunto asesino pertenecería a los Lobos. Un hombre fue detenido por el asesinato de Cecibel Mendoza, quien era hermana de alias Gordo Mendoza, un cabecilla de los Águilas considerado como mano derecha de alias Fito, en la provincia de Los Ríos, quien fue victimado en la cárcel La Roca en enero de este año. El capturado es identificado como Jin C. Según testigos, él habría participado del ataque que fue cometido la noche del lunes 25 de marzo en la parroquia El Guayacán de Quevedo, en el que también falleció John Medina, Eno de las víctimas. De acuerdo a diligencias realizadas por la policía, Jin C. pertenecería al grupo terrorista Los Lobos. Tiene antecedentes por crimen. Jueves 27 de marzo. Caso ligados. El contenido del celular de Eduardo Franco Loor, ex consejero del Quequés, será conocido por Fiscalía. Los chats, fotos, documentos y más información que contenga el equipo se dará a conocer a la Fiscalía y los procesados en una audiencia reservada. El teléfono celular de Eduardo Franco Loor, procesado en el caso, ligados, está en manos de la Unidad Policial de Investigación de la Fiscalía. Por su parte, el exconsejero del Quequés aseguró que en su dispositivo no encontrará nada irregular, ningún indicio o prueba de ningún delito. A tarde de este miércoles 26 de marzo, en la Embajada de Estados Unidos en Quito, se realizó la entrega del equipo. Ecuador accedió al teléfono de Franco Loor, por medio de Homeland Security Investigations, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Jueves 27 de marzo. Santa Elena, pescadores de Montañita, hallan los cuerpos de los hermanos, ahogados. Los cuerpos de los hermanos, gemelos de 14 años, Ariel y Maximiliano Zuleta Galvez, fueron hallados entre ayer y hoy por pescadores. Ellos fallecieron ahogados el sábado 22 de marzo. Santa Elena, pescadores de Montañita, hallan los cuerpos de los hermanos, ahogados. Los cuerpos de Ariel y Maximiliano Zuleta Galvez, hermanos gemelos de 14 años, que fueron arrastrados por la corriente, en Montañita, Santa Elena el sábado 22 de marzo, ya están con sus familiares. Jueves 27 de marzo. Entre fricciones del oficialismo y correísmo, la Asamblea aprobó ley que distribuye la renta petrolera a 3 provincias. La bancada acusó al correísmo de llevar el pleno a Esmeraldas con fines electorales. Con 106 votos a favor y desde la provincia de Esmeraldas, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este miércoles 26 de marzo la Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado a favor de los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. La sesión no estuvo exenta de polémicas, pues desde un inicio, la bancada oficialista criticó que el evento se ha llevado a Esmeraldas por posibles tintes electorales. Algo a lo que abonó la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, cuando confirmó en una entrevista radial que ella pidió a su bancada que la sesión sea llevada a Esmeraldas para abordar el proyecto de ley ahora aprobado. Además, González realizó campaña este miércoles en la provincia Verde. Esto generó la reacción de AD, que calificó de show a la sesión. Es una vergüenza que con dinero de todos los ecuatorianos, la presidenta de la Asamblea Nacional cumpla los caprichos de su jefa y a despilfarre el dinero público en organizar un pleno en Esmeraldas. Jueves 27 de marzo. Daniel Noboa aseguró que PIB S.A. pagó dinero a Heriberto Glas y a Rafael Correa Noboa,
llegó al debate presidencial con 21 hojas que utilizó como soporte para las distintas acusaciones y argumentos contra su rival Luisa González. Entre esos papeles, estaban 3 facturas que, según Noboa, demostraban que la empresa estatal de petróleos de Venezuela conocida como PIT S.A. entregó dinero al hermano del exvicepresidente Jorge Glass y al expresidente Rafael Correa. ¿Quién puede creer en ti cuando PIT S.A. de Ecuador, subsidiaria de PIT S.A. le paga sueldo y dinero a Rafael Correa y Heriberto Glass? Aquí está, aseguró Noboa durante su intervención en el debate. La primera muestra que en octubre del año pasado, PIT Ecuador S.A. le pagó US 10.615 a Heriberto Glass Espinel, hermano de Jorge Glass, es vicepresidente de la República, por honorarios de asesoramiento legal entre la compañía y Glass. La segunda, señala que en julio de 2024 el expresidente Rafael Correa pagó US 1.500 a David Alejandro Villamar Cabezas por honorarios profesionales de apoyo a una investigación académica. Jueves 27 de marzo. Los operativos de inmigración en negocios latinos de EU generan miedo y pérdidas económicas. Dueños de negocios en Tucson denuncian impactos graves en sus ingresos tras visitas de ICE. Vicepresidente de EU anuncia que viajará a Groenlandia el viernes. Ícono mayor que más visto. Los operativos de inmigración en negocios latinos de EU generan miedo y pérdidas económicas. Fotografía de la fachada del mercado Best Master Meat este 24 de marzo de 2025, en la ciudad de Tucson, Arizona, EU. Un operativo de inmigración y aduanas ICE, Comunidad Latina. Viernes 28 de marzo. La notificación de Noboa, al que sobre su participación en campaña electoral, no tiene validez, analizan abogados. La negativa de Noboa a pedir licencia puede cambiar en cuanto se ejecutaría la sentencia contra Verónica Abadi pueda nombrar una vicepresidenta encargada. El constitucionalista André Benavides cuestiona la justificación del Ejecutivo de que existe un vacío por la muerte cruzada. No existe ningún vacío y si el gobierno interpreta que no es una reelección, sino una elección, de igual forma tendría que pedir una licencia para hacer campaña electoral, analizó. Viernes 28 de marzo. El jefe de seguridad del puerto de Guayaquil fue asesinado en la avenida 25 de julio. El crimen se cometió cerca de las 17:30 en un carril de la avenida 25 de julio, cerca de una gasolinera. Los criminales dejaron un panfleto en la escena. El jefe de seguridad del puerto de Guayaquil fue asesinado en la avenida 25 de julio. Delincuentes asesinaron al jefe de seguridad de la operadora del puerto de Guayaquil, la terminal más grande de Ecuador, la tarde de este jueves 27 de marzo. Viernes 28 de marzo. Daniel Noboa vetó parcialmente una reforma al Código del Trabajo porque la considera discriminatoria e inconstitucional. El Ejecutivo vetó temporalmente la reforma al Código del Trabajo porque la considera discriminatoria e inconstitucional e hizo 9 objeciones más por inconveniencia. El proyecto de legislativo también dispone una sanción para el empleador que la incumpla. Según la objeción, la medida es inconstitucional y discriminatoria con otros rangos de edad. Podría provocar una contradicción con otros grupos etarios, sociales y profesionales. El presidente de la República, Daniel Noboa, teme que cumplir esta obligación impida que se considere en grado académico, experiencia, técnica u otras capacidades necesarias para ejercer una función en el sector privado. Viernes 28 de marzo. Caso Ligados. Verduga habló del asesinato de su asesor Jimmy Ruiz en los chats la noche de este miércoles. El exconsejero de Participación, Augusto Verduga, se refirió a la muerte de su asesor ocurrida en noviembre pasado. Los chats de Augusto Verduga, extraído por la Fiscalía de sus 2 teléfonos, revelan datos sobre el asesinato de su asesor Jimmy Ruiz, el 5 de noviembre pasado, en Daule, en Guayas. Él estuvo en el lugar porque lo estaba acompañando junto a otros amigos, entre ellos, Cristian Anastasio, identificado en sus chats, en Huire como Pantera Negra. Moni. Lamento todos los días, no haberme olvidado de ese cheque. Me lacera que mi familia, ustedes, mis amigos y sus familias estén pasando por esto. Pantera Negra. Te entiendo, brother, no lo hiciste pensando que iba a pasar todo lo que pasó. Sin embargo, yo solo estoy poniendo mis oraciones en Dios y pidiendo paz para todos. Viernes 28 de marzo. Las lluvias dejan US 6,7 millones en pérdidas en arrozales de 4 provincias según datos oficiales. 5.600 productores han sido afectados en Guayas, Los Ríos, Manabí y Aloja. Según datos oficiales, 5.600 productores han sido afectados en 4 provincias, siendo Guayas, Los Ríos, Manabí y Aloja las más perjudicadas. El arroz se ha convertido en el cultivo más golpeado por la temporada invernal, con miles de hectáreas bajo el agua. En sectores como Daule, en la provincia de Guayas, el impacto es evidente. Lo que antes eran extensos sembríos ahora parecen ríos,
obligando a los agricultores a movilizarse en canoas para cruzar sus propias tierras. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos SIG ha reportado 25.000 hectáreas con pérdidas totales o parciales de diversos cultivos, de las cuales 16.000 corresponden únicamente a arroz, según el Ministerio de Agricultura. Viernes 28 de marzo. Más de 220 cuchillos y navajas fueron decomisadas en la cárcel de Machala. Además de 228 cuchillos y navajas, los militares hallaron piedras con clavos, hojas de afeitar e incluso cepillos de dientes con puntas sacadas con la intención de usarlas como armas blancas. Más de 220 cuchillos y navajas fueron decomisadas en la cárcel de Machala. Militares del Ejército del Ecuador intervinieron el pabellón Saruma de la cárcel de Machala y decomisaron una gran cantidad de armas blancas. Operativo se desarrolló el miércoles 26 de marzo. Hallaron 228 cuchillos y navajas, 10 piedras con clavos. Viernes 28 de marzo. China rechaza oferta de Trump de concesiones aduaneras a cambio de un acuerdo sobre TikTok. China rechaza la oferta de Trump de concesiones aduaneras a cambio de un acuerdo sobre la venta de TikTok. En EU, el presidente estadounidense había propuesto reducir aranceles si se aprobaba la venta de la plataforma. China rechazó el jueves 27 de marzo un hipotético acuerdo para la venta de la red social TikTok en Estados Unidos a cambio de concesiones aduaneras, como sugirió horas antes el dirigente estadounidense Donald Trump. Viernes 28 de marzo. Luisa González Jairala cuestionó que Luisa González está victimizándose ante las críticas y Rafael Correa no tardó en responder. El expresidente Rafael Correa y el excandidato presidencial por Centro Democrático, Jimmy Jairala, quien ha tenido afinidad con el correísmo, confrontaron en la red social X este jueves 27 de marzo, a raíz de una crítica que el comunicador hizo sobre la candidata Luisa González. Jairala se hizo eco de un conversatorio que Luisa González tuvo con jóvenes y en el que volvió a exigir respeto a Daniel Noboa, después de que la calificara de histérica por su comportamiento en el debate presidencial. En ese evento, González recriminó al actual mandatario de ser irrespetuoso por llamar la rana René. A criterio de Jairala. Viernes 28 de marzo. La investigación a María Moreno y 3 personas más será archivada porque la Fiscalía no encontró elementos para procesarlos. Un tema que había quedado suelto tras el debate presidencial del domingo 23 de marzo de 2025 es la acusación de Luisa González por tráfico de drogas en contra de María Moreno, presidenta del movimiento OJI. Cialista.es. Además, personas cerca a Daniel Noboa, accionista en 2 de sus empresas y miembro de directorio en 14 de ellas. Hoy, en una entrevista en Radio Centro, el candidato presidente Daniel Noboa dijo que la Fiscalía no la procesó penalmente. Ayer ya se formuló cargos a las personas, después de una investigación, se determinó cómo se han involucrado en este delito de contaminación y María Beatriz Moreno o cualquier otro funcionario de Noboa Trading o cualquier otra empresa relacionadas están exentas de cualquier cargo y no fueron formulados. O sea, son inocentes. En el sistema de la función judicial, aparece que ayer la Fiscalía pidió la fecha para formular cargos solo a uno de los 5 investigados en ese caso, Ángel Alvario Mariscal. La investigación a María Moreno y 3 personas más será archivada porque la Fiscalía no encontró elementos para procesarlos. La investigación se inició el 1 de agosto de 2024 y ahora pasa a la etapa de instrucción fiscal para recabar más elementos para un posible llamado a juicio. Lunes 31 de marzo. Luisa González se compromete a cumplir 25 exigencias y firma acuerdo con Pachacutic, Louisiana. Firma del acuerdo se produjo pese al malestar de algunos dirigentes indígenas, quienes calificaron el acto de traición a los pueblos. La candidata presidencial de la Revolución Ciudadana Correísmo, Luisa González, se comprometió, en caso de llegar a la presidencia, a cumplir 25 exigencias de los pueblos y nacionalidades indígenas y firmó el acuerdo con Pachacutic y otros movimientos sociales de cara a la segunda vuelta electoral. Entre las exigencias constan fortalecer la dolarización, reducir el IVA al 12%. Lucha contra la inseguridad, no a la constituyente. Lunes 31 de marzo. Un guía penitenciario fue asesinado en Jipijapa, Manabí. Sujetos armados le dispararon cuando se movilizaba en su automóvil. Un guía penitenciario fue asesinado en Jipijapa, Manabí. El guía penitenciario quedó tendido en un costado de la vía. Un guía penitenciario, identificado como Edison García, fue asesinado este domingo 30 de marzo en Jipijapa, provincia de Manabí. García se movilizaba en su auto en el tramo Colón-Quimis, cuando sujetos armados dispararon al vehículo, hiriéndolo. El funcionario que trabajaba en la cárcel de Jipijapa salió del auto y fue acribillado por los sicarios. Lunes 31 de marzo. Los chats de los miembros de la Liga Azul se escribían también en la plataforma Uire cuando los asuntos a tratar eran delicados comprometedores. La Fiscalía solicitó a la policía
periciar la información. Augusto Verduga, hoy procesado en el caso Ligados, usaba WhatsApp para comunicarse con sus contactos, pero cuando quería tratar temas delicados, pedía cambiar a una aplicación confidencial. Por ejemplo, en el diálogo con un empresario al que identifica como Luis, le escribe: Augusto, Luis, bájate la aplicación Huide Luis. Huide Luis hace lo que Augusto Verduga le pide. Baja la aplicación que le advierte la seguridad. Luis, no la encuentro. Luis, ¿puedes enviarme una captura del logo? Luis, ya logré y soy Luis Cruz. En otro diálogo, con su hermano, Abraham Verduga, mencionan que la vía segura es Huide, en la que se comunican con apodos. Lunes 31 de marzo. El próximo 31 de marzo comenzará a funcionar la nueva flota de 60 trolebuses que fue adquirida por el municipio a un costo de US 35,3 millones. Previo a su operación, se ha realizado la denominada Marcha Blanca o Plan de Operación Progresiva, para evaluar el desempeño de los vehículos articulados en condición reales, verificando la eficiencia y funcionalidad del sistema. La Marcha Blanca empezó el 22 y se extenderá hasta el 29 de marzo. La noche del 22 iniciaron las pruebas luego del turno regular de los trolebuses, que actualmente están operativos. Participaron los especialistas chinos de la marca Yutong, fabricante de los trolebuses, y técnicos operarios de la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros de Quito. Lunes 31 de marzo. El movimiento telúrico ocurrió en el mar, generando preocupación en la región del Pacífico. Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este domingo las costas de Tonga, un país insular del Pacífico, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo, registrado a poca profundidad en el mar, activó una alerta de tsunami, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas de precaución. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a unos 90 kilómetros al sureste de la aldea de Pangai. La advertencia de tsunami también incluyó a la isla de Niue. Inicialmente, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico estimó la posibilidad de olas de entre 0,3 y 1 metro sobre el nivel del mar en algunas costas de la región, pero más tarde descartó la amenaza. Alerta para mantenerse alejado de las calles. Ante la situación, la Agencia Nacional de Desastres de Tonga instó a la población a mantenerse alejada de las playas y costas como medida de precaución. Lunes 31 de marzo. Un adulto mayor es rescatado tras 40 horas bajo los escombros. Después del terremoto en Birmania, las réplicas y el número de fallecidos aumentan. La crisis tras el sismo de 7,7 en Birmania y Tailandia. Terremoto en Birmania deja más de 1.600 muertos y miles de heridos 2 días después del devastador terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el centro norte de Birmania, Myanmar. El país enfrenta un panorama desolador con más de 1.700 muertos y cientos de desaparecidos. Mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj, una historia de esperanza ha emergido en medio de la catástrofe. Un adulto mayor fue encontrado con vida tras pasar casi 40 horas atrapado bajo los escombros. Lunes 31 de marzo. A una parte de la Revolución Ciudadana no le gustó el intento de careo entre Ronnie Aliaga y la fiscal Diana Salazar. Sus reacciones se leen en los chats encontrados en el teléfono de Augusto Verduga, exconsejero de Participación y procesado en el caso Ligados. La emboscada a la fiscal Diana Salazar, que preparó la Revolución Ciudadana en la Comisión de Fiscalización el 13 de mayo de 2024, generó molestia en un segmento del correísmo. Según se lee en los chats del caso Ligados. Ese día, Salazar fue convocada para dar información sobre 3 casos distintos a Metástasis, pero sorpresivamente anunciaron la comparecencia del prófugo Ronnie Aliaga por Zoom. En el chat grupal de un colectivo llamado La Colmena, al que pertenece el exconsejero de Participación, Augusto Verduga, las asambleístas del correísmo Jaire Noriega y Ana Belén Yela, y otras 19 personas reaccionaron a lo ocurrido. Jaire Noriega: creo que esta vez se equivocaron tácticamente. Antonio Malo: totalmente. Aliaga se terminará cargando a la AREC. El tipo es tóxico, radiactivo. Lunes 31 de marzo. El Papa Francisco se ausenta de la oración del Ángelus, pero envía un mensaje de fe desde su convalecencia en el Vaticano. El pontífice instó a vivir la Cuaresma como un tiempo de curación y reiteró su llamado a la paz en el mundo. El Vaticano revela la primera fotografía del Papa Francisco desde su hospitalización. El Papa Francisco, de 88 años, continúa con su proceso de recuperación en el Vaticano, tras haber sido hospitalizado durante más de 5 semanas debido a una grave neumonía. En su ausencia en la séptima oración del Ángelus, instó a los católicos a vivir la Cuaresma como un tiempo de curación, especialmente en el contexto del jubileo. Su mensaje, publicado en lugar de su presencia física, reflejó su experiencia personal de enfermedad y sanación.
El pontífice abandonó el Hospital Gemelli de Roma el pasado domingo, después de 38 días de hospitalización. Esto fueron las noticias más destacadas del mes de marzo para Notionda. Buenas noches.